Entonces, claro, llama poderosamente la atención por qué este proyecto de ley ahora. Yo creo que la María hizo muy bien la introducción en los términos claros. Con posterioridad a la dictadura, en la década del 90, entre el 90 y el 2000, me atrevería a decir yo que fue un momento de bastante inactividad, por decirlo en bonito, ¿verdad? En Chile ocurrió, estábamos todos o muchos con la expectativa del advenimiento de la democracia, por lo tanto la protesta social no fue el principal componente de la vida de la sociedad, ¿verdad? Porque en alguna medida como que existía la expectativa y existía el acomodo, y por otro lado existía en muchos quienes habíamos luchado contra la dictadura, yo me atrevería a decir, esto es una opinión muy personal, como una suerte de apestamiento, ¿verdad? A propósito de la salida política, que no era lo que esperábamos, entonces nos dedicamos a nuestras vidas, nos dedicamos a estudiar algunos, otros no, entonces como que no ocurrió mucho. Ahora efectivamente, con la llegada del nuevo siglo, y particularmente el 2005, 2006 diría yo, por supuesto que hay un hito con la Revolución Pingüina, el 2006, que todos lo conocemos, pero también hay otros luchadores sociales que emergieron, y la María lo señaló, que son los deudores habitacionales de Chile, con todos los reparos que pueda tener esta organización. Pero créanme que nosotros como organismo de derechos humanos, como Defensoría Popular, nos constituimos también y nos debemos precisamente a estos luchadores sociales. Es impresionante los cientos de miles de personas que están organizados en torno a Anda Chile, en todo el país. Yo me atrevería a decir que incluso que los deudores habitacionales son la organización social más numerosa en Chile. Me atrevería a decir eso. Porque basta con que vengan algunos dirigentes en cualquier parte. Yo he acompañado en Iquique, he acompañado en Quillota, en San Fernando, en Rancagua, y escrito plata. O sea, llegan las viejas a una población nueva, y se organizan 150 personas. Y así están entonces distintas peleas que han dado. Ustedes saben que los deudores habitacionales no cesaron jamás en ningún momento en su pelea. Fueron a guayarle los pollos a la Bachelet hasta Caburga cuando decía de vacaciones, ¿cierto? Que llegaron en bote a protestar. Y así fue literalmente. Bueno, tuvo lo del río Mapocho, que fue impresionante, ¿verdad? Fue un hecho público. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa a partir del 2005? Efectivamente, lo decía la María muy correctamente, empieza a producirse un mayor grado de conflictividad, ¿cierto? Existe lo que se pudiera decir, y para algunos decir como el reordenamiento del tejido social, o de los organismos sociales. Y, por lo tanto, la protesta social pasa a jugar un papel distinto al que había jugado entre la salida de la dictadura hasta el año 2005, por darle alguna fecha. Y probablemente en esta conversación incluso nos va a servir para hacer esa síntesis. Yo me atrevería a decir que, con las diferencias que puede haber entre el año 90, con el advenimiento de la democracia, cuando asume el gobierno la concertación comparticipación, hasta el 2005, como que poco y nada pasó. Pero a partir del 2005-2006 está el hito, ¿cierto?, de la Revolución Pingüina. Eso es un hecho conocido. Paralelamente a eso están los deudores habitacionales como luchadores sociales también peleando por todos lados. Bueno, y luego llegamos al 2011. El 2011 parte en el sur de Chile, un tema regional, pero que tiene un impacto, ¿verdad? Y que tiene relación con una demanda también transversal, cuál es la problemática ligada al medio ambiente, ¿verdad? Al tema del agua y otros recursos más. Ustedes aquí, particularmente el tema del medio ambiente, lo conocen al detalle. Me explicaban ayer un barco, la cagada que dejó hace 5 años, que todavía tiene las costas de aquí de Antofagasta, y los problemas locales que hay en los distintos pueblos aledaños a Antofagasta. Entonces, fíjense lo curioso de este proyecto de ley, a propósito de esta introducción, porque ellos dicen: el proyecto de ley que presento a vuestra consideración apunta a perfeccionar y fortalecer las normas que permiten el efectivo resguardo del orden público. Vale decir que el legislador penal, luego de 120 años de existencia de un código, efectivamente, ¿qué es lo que dice? El derecho penal es la herramienta de control social, ¿cierto? Es la herramienta de control social porque si tú haces tal cosa yo te castigo. Hay cosas que son castigadas, ¿verdad? Y disentir es castigado. Disentir es castigado. Por eso nosotros tenemos como consideración y como lema, si se quiere, como principio, y que para nosotros la protesta social es un derecho humano fundamental. Y no es que lo decimos nosotros, lo dice la misma Constitución de Pinochet, lo dice la Constitución redactada por Jaime Guzmán, ¿verdad? El artículo 19 de la Constitución dice, por ahí compartiendo la Constitución, dice: la Constitución garantiza a todas las personas. 2 puntos. Numeral 11, el derecho a la libertad de expresión, ¿cierto? El numeral 12, el derecho a reunirse pacíficamente, sin permiso previo y sin armas. Ese es el único requisito que señala la Constitución. Y luego el numeral 13, el artículo 19 dice que también la Constitución garantiza a todas las personas el derecho a presentar peticiones a la autoridad. Libertad de expresión, derecho de reunión y de presentar peticiones. Esos 3 derechos o garantías constitucionales son parte integrante de lo que nosotros definimos como un derecho humano fundamental, que es la protesta social. Hay algunos autores en la academia, particularmente en Argentina, que han desarrollado incluso, tienen libros titulados así:
la protesta social como derecho humano fundamental. Nosotros hemos tratado de compartir con algunos autores en Chile y desarrollar estos conceptos, y la verdad que muy poco hemos podido avanzar, porque la verdad, muy bien lo decía la María ayer, nosotros hacemos una definición como defensores populares, más allá de nuestra calidad formal de abogados, como defensores populares, nosotros somos exponentes de lo que hemos denominado el derecho penal callejero. Derecho penal callejero que no tiene texto, no tiene biblioteca, ¿verdad? Que no tiene, y probablemente no lo va a tener nunca, porque estamos de comienzo a fin, todo el día dándole al teléfono, en comisaría, asistencia jurídica, reuniones de este tipo. Entonces, ustedes entenderán que a las 2 de la mañana uno se va a poner a escribir en el computador. Es así de simple. Probablemente otros lo hagan. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Entonces, aquí, este proyecto de ley no es casual que justo ahora pretenda ser ley. Y el sustrato, el espíritu que tiene esto es precisamente perfeccionar el derecho penal como una herramienta de control social. Porque hasta aquí, ¿qué es lo que tenemos en nuestro Código Penal dictado en el año 1875? Tenemos el delito de desorden público, que es el principal fundamento que pretende cambiar este proyecto de ley, ¿cierto? El artículo 269, y lo decía la negra en su exposición. Muchos de ustedes, me imagino, yo creo que si hacemos una estadística de aquí, ¿cuántos han estado presos? Casi todos, ¿cierto? En el contexto de la protesta social. Entonces los pacos dicen, este es desorden grave o este es desorden falta. Y existen dos normas, hoy día vigentes en Chile, el artículo 269, que reza. Dice el artículo 269, los que turbaren gravemente la tranquilidad pública para causar injuria u otro mal a alguna persona particular o con cualquier otro fin reprobado, que incurrirán en la pena. Repito, los que turbaren gravemente la tranquilidad pública. Eso es un concepto no definido, no acabado. Porque fíjese en lo que dice el artículo 495 del Código Penal, sin pretender hacer una exposición tecnicista. Pero el artículo 495 establece el desorden público falta, de menor entidad. El delito del 269 tiene una pena que es reclusión menor en su grado mínimo. Vale decir, si alguien es condenado hoy día por este delito, pudiera tener una pena que va de 61 días a 540 días de prisión, ¿cierto? Con la excepción de que si eres primerizo, esta pena no va a ser efectiva, ¿verdad? Porque tienes derecho al cumplimiento, al beneficio de un cumplimiento alternativo, la revisión condicional, no sé si ustedes conocen eso, firmando, ¿cierto? Pero si no eres primerizo, a la segunda cagada. Esto se hace efectivo. Ese es el desorden público delito del 269. Y este es el que se piensa reformar por este proyecto de ley. Pero existe también nuestro legislador, en el 495, que establece las faltas, que la diferencia entre falta y delito es que la sanción a la falta es simplemente el pago de una multa de 1 UTM, vale decir 36 lucas. Serán castigados con multa de 1 unidad tributaria mensual. Número 1 dice, el que contraviniera las reglas que la autoridad dictare para conservar el orden público. Repito, el que contraviniere a las reglas que la autoridad dictare para conservar el orden público. Entonces, la primera calificación, ¿quién la hace? El PAC, ¿cierto? Le dice al fiscal por teléfono, esto es un desorden grave, como se le dice, 100 personas tirando piedras, capuchado, no sé qué, es desorden grave, ¡pum! Y en tanto delito habilita a todo el camino tortuoso que significa la prisión en la comisaría, el rigor en la gendarmería, esposado y toda la historia, y el otro día el control de detención, para que muchas veces digan que la detención es ilegal, por lo que decía la María muy bien, porque normalmente no hay asignación individual de responsabilidad. Ustedes me imagino que han escuchado en el último tiempo este romance y este idilio que existió entre Ginspeter y Chaguán, ¿verdad? En que los fiscales, el Ginspeter dice que los fiscales no hacen bien la pega, los fiscales por otro lado le dicen que los pacos no saben hacer los pactos. Yo convengo que en alguna medida estoy de acuerdo con Chaguán, los pacos tienen una formación bastante precaria. No hablemos de la falta de ortografía porque ese es otro tanto, pero normalmente lo dicen, se juntaron 50 personas en la población, no sé cuántos aquí en Antofagasta, y estaban colocando desorden aquí en la calle. Entonces, claro, como no hay asignación individual de responsabilidad, se declara ilegal las detenciones. Y refuerzo lo que decía, claro, muchas veces a la gente ni siquiera le piden disculpas, ¿cierto? Y ha pasado por todo el rigor, pero eso constituye un delito, y un delito que tiene que ser denunciado. Y claro, muchas veces parece bobo, por lo que decía la María, nosotros hacemos periódicamente presentaciones a la Dirección General de Carabineros solicitando que se instruya un sumario. Mucha gente nos debe pensar, decir, estos son hueones.
Claro, porque te pegan los pacos y le denuncian a los pacos. Pero ¿saben el efecto que ustedes tienen? Y yo los invito a que ustedes puedan ver, nosotros podemos enviarles por correo electrónico toda esta información. Existe, los pacos tienen un reglamento de disciplina, el número 11. Y existe un reglamento de sumario especial para ello, el reglamento número 15. El reglamento de disciplina, entre otras cosas, establece cuáles son las faltas o contravenciones. Y por ejemplo, el abuso de autoridad es una falta o contravención. Y que debe ser investigado y sancionado conforme a su propio estatuto, que es a través del reglamento de sumario. Ustedes saben que la sola circunstancia de un paco ser sumariado significa que no va a estar en la lista 1, por lo tanto cagó su ascenso. Entonces, eufemísticamente hablando, te pitéis un paco, ¿cierto? ¿Te pitéis un paco en qué término? En términos que efectivamente dicha sanción le impide su ascenso, le cagué en la carrera. Entonces, por eso es necesario. Muchas veces nosotros hacemos los reclamos y después de un mes, 2 meses de vuelta nos mandan a decir con todas las palabras bonitas, mire, investigado, nuestros funcionarios actuaron conforme a las reglas vigentes del procedimiento, no hay nada que sancionar. Pero si nosotros somos persistentes en eso, nosotros creemos que con eso acortamos la impunidad también, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un registro de 20, 30, 50, no sé cuántos reclamos y eso están andando. Y yo creo que ese es un camino que hay que explorar. Les decía entonces, volviendo al tema original del proyecto de ley Hinz-Peter, ya les dije en la etapa que está, el propósito que tiene entonces es perfeccionar, tal cual lo dice textualmente, repasemos que quiero aprenderme de memoria esta parte, bueno, tiene como apunta a perfeccionar y fortalecer las normas que permitan el efectivo resguardo del orden público. Ustedes saben que la Constitución delega en las fuerzas de orden y seguridad el resguardo del orden público, ¿cierto? En Chile existen las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad. Las Fuerzas Armadas están claras, los milicos, los llevadores de la Marina, y las Fuerzas de Orden y Seguridad son los PACO y la PDI. Ellos, según la Constitución, el artículo 111, son los garantes, ¿cierto? Tienen por misión constitucional garantizar el orden público. ¿Qué es el orden público? Ya dijimos que es un concepto laxo, un concepto espurio, que finalmente lo determinan ellos, ¿cierto? El desorden, según la Real Academia de la Lengua Española, está definido como el desasosiego, ¿cierto? Incluso me acuerdo entonces cuando las viejas decían sosiégate, ¿verdad? Claro, ¿qué contrario al orden? Como el desasosiego. Ahora, claro, ¿cuál es el desasosiego que permite o que pretende penalizar este proyecto de ley? Es precisamente en la disidencia, es criminalizar el derecho de disidencia. Una sociedad que se dice democrática, por antonomasia, debe resguardar siempre y debe hacer primar el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de reunión y de presentar petición de autoridad. ¿De qué otra forma los particulares, comunes y corrientes como nosotros, patipelados, como nos decimos nosotros, ¿verdad?, vamos a expresar nuestra idea si no somos dueños de un canal de televisión, por ejemplo? Otro tanto, claro, si fuéramos dueños de Megavisión, probablemente no tendríamos que estar protestando ahí en la calle, ¿verdad? Porque podríamos transmitir por ahí todo el día nuestra información. Si fuéramos dueños y tener los recursos para diario, circulación nacional, claro, la libertad de expresión la ejercen por esa vía. Pero los pobres y los explotados, ¿cómo ejercimos nuestro derecho a la libertad de expresión? A través de la protesta social. Y muchas veces, por ejemplo, las viejas de Andachile, son como muy parecidas, yo creo, probablemente los más viejos acá recuerden lo que fue el dictador, el movimiento contra la tortura de Sebastián Acevedo, ¿cierto? Durante la dictadura, Sebastián Acevedo, ellos instauraron, tenían como política hacer los sit-ins, ¿cierto? Incluso se desarmaron muchas bromas por eso, porque el sit-in era sentarse y apechugar, bueno, llegaban los pacos y tapaleaban, ¿cierto? Claro, yo creo que si tú le decías a los secundarios, o todos ustedes los colocaban, anda a sentarte y espera a los pacos, van a decir, ni cagando, claro, porque en otros tiempos, ¿verdad? Porque el tema del enfrentamiento también es parte de la protesta social hoy día, en estos tiempos. Pero los pacos igual, por ejemplo, la sola circunstancia de pararse en su momento, de pararse al frente del Palacio de Gobierno con un cartel que diga no a la impunidad, eso para los pacos constituye una contravención al orden público. Y eso significa entonces una detención. Y muchas veces incluso se pasan por cualquier parte las disposiciones legales, porque aquí lo que hay, claro, existe el derecho de las policías a detener a una persona frente a la comisión flagrante de un delito, sí lo existe. Pero ¿qué es lo que pasa cuando este desorden, este supuesto desasosiego, no constituye delito, sino que es una simple falta? La ley no autoriza para ser detenido, pero igual eres conducido a la comisaría. Y en la comisaría tienen que pasar 10 horas. Y las policías tienen la facultad, según el Código Procesal Penal, de informarle al fiscal en un periodo de 12 horas de la detención. Y los fiscales tienen la facultad 12 horas más de tenerte preso para ponerte a disposición del tribunal. Vale decirte, mamaste un día preso.
y al otro día se declara ilegal la detención, salir con las manos moreteadas por la esposa, salir con los moretones correspondientes a los palos, a las patadas, salir vejado, muchas veces en tu integridad, en tu indemnidad, incluso la indemnidad sexual de las mujeres, ¿no? Y claro, y eso constituye una impunidad, no obstante a la necesidad que hay de dar el salto y denunciar aquello y perseguir criminalmente. Entonces, aquí hay una colisión de derechos, porque una sociedad que se dice democrática debe hacer primar siempre, lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe velar siempre por el más irrestricto respeto a los derechos fundamentales de las personas. Dentro de los derechos fundamentales de las personas está el derecho a la libertad de expresión, libertad de reunión y libertad de presentar peticiones a la autoridad. Lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un fallo reciente, que ciertas formas de limitación de la libertad de expresión son inadmisibles, que algunos tipos de limitaciones, por el tipo de discurso sobre el cual recaen o por los medios que utilizan, se deben sujetar a un examen más estricto y exigente para ser válidos bajo la Convención Americana. Esto es letra muerta lo que dice la Convención Interamericana, ¿cierto? Porque claro, el fundamento del recurso del proyecto de ley dice que, déjenme leerle este párrafo este proyecto de ley está en la página de la Cámara, www.cámara.cl, y ahí está el estado actual del proyecto de ley. Está este documento de 20 hojas, que no es más que este proyecto de ley. Dice: en ocasiones el legítimo ejercicio pacífico del derecho a reunión que algunos realizan es perturbado por otros que, sobrepasando el marco constitucional, provocan desórdenes, agreden y lesionan a los funcionarios policiales o a quienes se manifiestan tranquilamente, causan daño a la propiedad, portan y utilizan armas cortantes y contundentes de fuego incendiarias y muchas veces ocultan su rostro para evadir la acción policial y asegurar sus ataques a los legítimos participantes de la reunión. Pero con ese fundamento entonces, y vamos a entrar al detalle cuál es el pretendido concepto de orden público que ellos dicen tener que resguardar. Resulta increíble, yo no sé si esta redacción se les pasó o la verdad lo hicieron consciente. Yo creo que se les pasó. Yo creo que aquí está la mano, en este proyecto de ley, está la mano del tristemente célebre fiscal Alejandro Peña, que me imagino que ustedes lo conocerán por el caso Bomba y todo eso, al que nosotros denunciamos, me imagino que ustedes escucharon alguna vez, hasta el cansancio, ¿verdad?, que renuncia a la Fiscalía Sur inmediatamente cuando formula la acusación al caso Bomba y pasa a emplearse para Gispete. Y este Peña es el encargado de la división de estudios del Ministerio del Interior. Yo creo que está la mano de él aquí, en este proyecto de ley, incluso yo creo que es parte de su reacción ahí, porque dice: nuestra actual legislación en materia de orden pública se encuentra obsoleta. O sea, y en Chile siguen juzgando a ciudadanos por el artículo 269, una legislación que el Ejecutivo dice que está obsoleta. Ha sido fundamento nuestro en los tribunales con este mismo documentito que ustedes ven aquí. ¿Cómo es posible que esta persona la tengan presa aquí por un delito que está obsoleto? Claro, porque más adelante dice: la redacción del artículo 269, que es la ley, el que turbara gravemente la tranquilidad pública, no responde a los fenómenos sociales actuales, ni a los de desorden público que enfrentamos. Por supuesto, fue creada para 1870, ya han pasado 130 años. Por eso se necesita perfeccionar, ¿verdad?, esta herramienta de control social. Y por eso entonces llegamos al pretendido artículo 269 ahora. ¿Qué es lo que entienden ellos por conservación del orden público y qué es lo que entienden ellos por transgresión a este orden público? Parte del fundamento también es interesante. Yo la verdad los invito a que lean este documento, que por lo demás la gracia que tienen estos documentos es que no es lo mismo que leer el Código Penal que fue dictado hace 130 años, porque hay un lenguaje antiguo. Esta legislación reciente tiene un lenguaje corriente, digamos, pero parte del fundamento del proyecto de ley dice: los últimos acontecimientos en nuestro país han demostrado que el derecho a manifestarse pacíficamente se ha visto limitado o restringido debido a las acciones de personas ajenas a las causas de que ellas expresan, las que actúan violentamente, sea contra la integridad física, sea dañando bienes públicos y privados, sea atacando a las fuerzas de orden y seguridad. Por lo tanto, el fundamento de esta reforma al ordenamiento penal lo dicen ellos mismos. Está en estrecha relación al nivel y al grado de conflictividad social. O sea, no es otro. Por lo tanto, efectivamente, como hay una cruzada en el país de rechazo a esta ley, a este proyecto de ley Gispete, efectivamente yo creo que es interesante porque responde al momento político actual. Y el momento político actual porque, veíamos las noticias en AICEP, ¿no? Estos días en AICEP, claro. Leí en la mañana que se provocó un control de detención en la comisaría. ¿Por qué? Porque la gente cortó el camino al tribunal de garantía, por lo tanto los tribunales estaban cerrados. Y se constituyó el juez en la comisaría
Entonces, claro, los niveles de criminalización llegan a ese punto. La disposición de las fuerzas especiales, de los pacos, yo tuve la oportunidad, me siento un afortunado, estuve en Isla de Pascua en mayo, me parece, algo así. Me reuní con el Consejo Anciano y otras cosas más, y me contaban el nivel de represión que se desarrolló en la Isla de Pascua, en diciembre del año 2010. Y les digo, en la isla, yo no conozco un pueblo más tranquilo que la Isla de Pascua. En la Isla de Pascua hay 8 pacos, esa es la planta. La cárcel es como estar de veraneo. De verdad, eso lo digo. Hay como 8 presos tallando ahí tranquilo, con bosque, arbolito, todo relajado. Y a propósito de un conflicto que hubo del hotel, no me acuerdo el nombre, hay filmaciones que llegó un avión, un avión, no sé cuánto caza, no sé cuánto bombardero, y se bajaron los pacos, como en las películas. Entonces, claro, los ramas, ¿qué es lo que hicieron? Se armaron con sus palos, se encapucharon instantáneamente y se confrontaron. El resultado de eso fue 85 Rapanui baleados con balines. Entonces, claro, los viejos decían, y a mí me llamaba la atención, porque los viejos decían, si llegan de nuevo los pacos, nosotros vamos a ganar a balazo. Porque, claro, el nivel entonces de la brutalidad policial se ha instalado en todas partes, ¿verdad? Solamente por darles ejemplo. Me gustaría haber estado en Aysén estos días para poder presenciar aquello. Pero aquí, bueno, aquí al lado, en la ciudad de al lado, hace unos días también, y lo refleja el protestín, el folleto que anda ahí, refleja que en Alto Hospicio también, una ciudad de mierda, literalmente, ¿verdad? Una ciudad construida sobre la mierda, son brutalmente perseguidos. Porque también este proyecto de ley tiene como entraña, no lo dice textualmente, pero entraña una forma y agudiza la criminalización de la protesta social. Ese es el concepto final. En concreto, este proyecto de ley pretende entonces modificar los siguientes cuerpos legales, así lo dice, ¿cierto? Ya les dije, y ojalá haya sido comprendido por todos, nosotros los abogados lo tomamos esto como nuestra Biblia, ¿cierto? Vale decir, lo que no está aquí no es delito. Lo que no está aquí no es delito. Y nosotros los fiscales todo el rato tenemos que decirle, oye, bueno, si esto es el Código Penal, lo que estaba en el legislador en 1875, no ustedes. Porque por lo demás el Ministerio Público lo que ha dado muestra es que es un órgano absolutamente dependiente, absolutamente instrumentalizado, ¿verdad? Absolutamente lo que la ley orgánica constitucional del Ministerio Público manda y ordena, que ellos son un organismo autónomo y deben basar su actuar en base al principio de objetividad, las pailas. De hecho, lo curioso, le decía recién al Freya, ustedes saben que el fiscal regional centro-norte en la región metropolitana se llama Andrés Montes. Él es hijo del honorable Carlos Montes, del socialista, ¿cierto? Lo conocen todos al diputado socialista, ¿no? Que ha peleado por años, el diputado de la Florida como hace 1000 años y supuestamente es como el buen más potente en la defensa de los derechos humanos. Su hijo es el fiscal. Y su hijo es el fiscal que en el fondo está haciendo lo mismo que hacen todos los fiscales. Uno pudiera creer entonces, hace poco cuando cambió la fiscal regional teníamos la impresión de que el Andrés Montes, a propósito de su historia, podía efectivamente trabajar sobre la base del principio que tiene otras cosas. No, todo eso no ocurrió. Entonces es una constante pelea porque la ley en el fondo lo que está entregándole y cómo la ley está entregándole herramientas no solamente a la policía, la ley le está entregando herramientas al persecutor penal. Y en Chile, luego de la instalación de la reforma procesal penal, ¿verdad? Porque antiguamente existían los juzgados del crimen, ¿verdad? Eso ya no existe ahora. Ahora existen los juzgados de garantía, existe el Ministerio Público. Ellos están a cargo de la investigación. Y esta ley lo que pretende entonces es darle más atribución a los fiscales. ¿Qué les digo? Ustedes saben que el año 2010, con motivo de la huelga de hambre prolongada de los Peñas en el sur, se modificó la ley de antiterrorista, ¿cierto? La ley 18314. Y de pasadita, así como bien piola, se modificó el Código de Justicia Militar en lo que dice relación con el delito de maltrato de obra a carabineros. Y eso es frecuente, me imagino que más de alguno de ustedes probablemente lo ha vivido eso, ¿cierto? Porque los pacos con toda la brutalidad te pegan, weón, y en ese pegar se les quebró una uña y ellos entonces acusan al otro por lesiones leves, ¿cierto? Y el delito de maltrato de obra a carabineros antiguamente era competencia de la justicia militar, hoy día es de conocimiento de la justicia ordinaria. Y por eso le digo que le dijeron a los fiscales. Entonces formalizan no solamente por desorden público y maltrato de obra a carabineros. Y si el maltrato, según ellos, resulta ser grave, que hay preso. Así es el caso, nosotros defendimos, por ejemplo, dentro de nuestro review están los chicos estos que, pueden estar de acuerdo o no, que le dieron la pateadura al Paco el 11 de septiembre en el cementerio, no sé si ustedes recuerdan ese hecho. Una pateadura de aquella.
puede ser reprochado si se quiere, ¿verdad? Puede ser un acto cobarde, si quería, a propósito de la diferencia, lo que tú queráis. Pero en términos estrictos es un delito de bagatela. Los cabros estuvieron presos 4 meses, salieron hace una semana, 2 semanas. Claro, pero ¿por qué estuvieron presos? Porque el disvalor que se le da a determinados delitos es mayor al disvalor que ha establecido el legislador. Por eso entonces hay chicos hoy día presos por Molotov. Tenemos presos chicos con Molotov, no me acuerdo ya no quedan ya. Pero los chicos con, por ejemplo, el otrora presidente hoy día Ciudadano Lagos modifica el año 2005 la ley de control de armas y explosivos e introduce en su artículo 3 que la bomba incendiaria, la bomba Molotov, es un arma, ¿cierto? Vale decir, uno podría decir entonces, si la bomba incendiaria tiene la misma penalidad que un revólver, una pistola, mejor andamos con pistolas, porque en términos estrictos es lo mismo. Entonces, claro, pero ¿qué es lo que pasa? A propósito del tema que se planteaba, a la delincuencia común y silvestre la pillan con la delincuencia la pillan con pistola, lo formalizan por ley de control de armas explosivas, artículo 3, pero si no tiene antecedentes queda en libertad, porque el rango de pena lo permite, ¿verdad? Porque la pena va de 3 años y un día 10. Pero si te pillan con una Molotov que tiene la misma pena, no te dejan en libertad, porque la Molotov constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, dicen nuestros jueces y dicen las cortes. Obviamente ese disvalor tiene un fundamento político, ¿verdad? Porque obviamente una bomba incendiaria no puede tener más poder destructivo que un arma de fuego. Eso es de la naturaleza. Claro, obviamente puede quemar algo, puede quemar un amigo, pero un arma puede matar a una persona, porque es mucho más efectivo el resultado que pueda tener. Este disvalor que dan los tribunales, yo creo que va a ser fuertemente reforzado con la pretensión que hay de esta nueva legislación. Curiosamente, la reforma que hay y el proyecto de ley Hinspeter, ya entrando derechamente al detalle, viene a modificar en primer lugar el Código Penal, y ni más ni menos las modificaciones dicen relación con el título 6, que dice de los crímenes y simples delitos contra el orden y la seguridad pública cometidos por particulares. Repito, de los crímenes y simples delitos contra el orden y la seguridad pública cometidos por particulares. El Código Penal es un catálogo de penas, ¿cierto? Delitos contra la propiedad, delitos contra la vida, delitos contra las personas, y en este capítulo en especial, delitos de los crímenes y simples delitos contra el orden y la seguridad pública. Y este proyecto de ley entonces lo que viene a reformar este capítulo en particular. Existe el delito de atentado contra la autoridad en Chile, ¿cierto? Las viejas de Andachila a luchar fueron condenadas porque el año 2008-2009 interrumpieron una sesión del ministro de Hacienda, del entonces Velasco. Se subieron ahí en el edificio Tatino a protestar, pintaron el mono que ya saben pintar, tomaron la cosa todas presas y fueron condenadas por el delito de atentado contra la autoridad. Este proyecto de ley deja incólume el hecho típico, la conducta típica, que es, por ejemplo, los que acometen o resisten con violencia, emplean fuerza o intimidación contra la autoridad pública. Pero ¿qué es lo que hace? Y dice, porque este delito establece la posibilidad de que haya una sanción privativa de libertad o multa. El proyecto de ley lo que hace es modificar aquello y saca la multa. O sea, ahora todo el mundo, el atentado contra la autoridad, es prisión. No existe la posibilidad de la multa. Es entendible, justificable en la perspectiva de ello, ¿verdad? Eso tiende a reforzar lo que yo he denominado como esa herramienta de control social. Y lo que finalmente es más importante, que el proyecto de ley dice que este vetusto y caduco artículo 269 de orden público, como no sirve para nada porque fue dictado hace 130 años y las condiciones sociales y políticas eran otras. Por lo tanto, el nuevo proyecto, el nuevo 269 que someten a consideración dice lo siguiente. En primer lugar, hasta hoy día, turbar gravemente la tranquilidad pública o provocar este desasosiego o provocar este desorden grave según los pagos de los fiscales, significaría actuar riesgo una pena de reclusión menor en su grado mínimo. Eso es 61 días, 540. ¿Cierto? El pretendido artículo 269 lo que postula es que la pena asignada al delito de desorden público ya no es de 61 a 540, sino que es de 541 días a 3 años. ¿Cierto? Lo que no es menor. Hay ciertas agravantes, como la circunstancia de encapucharse. Dice que la circunstancia de encapucharse inmediatamente sube al máximo la pena. Vale decir, ahí no concurre circunstancias atenuantes ni nada,
te van a condenar a 3 años, al máximo de la pena. Pero establece conductas típicas que por supuesto que son conductas que son inaceptables, no solamente de la perspectiva de la ética, sino de la perspectiva del derecho. Porque dice que serán castigados con la pena que ya dije quienes participen en desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia que importe la realización de alguno de los siguientes hechos. Primero, paralizar o interrumpir algún servicio público, tales como los hospitalarios, los de emergencia, los de electricidad, combustible, agua potable, comunicación y transporte. Paralizar o interrumpir, vale decir, efectivamente está pensado en la lucha que dan los trabajadores en sus legítimas demandas. Por ejemplo, los trabajadores de la salud que a diario hacen paralización de hospitales, encuadran perfectamente, y si esto es ley, al otro día un fiscal, hay fiscales que se acercan a mí y me dicen, Román, bueno, si yo cuando era acá, bueno, milité, no sé qué, bueno, tiré, bueno, no la parada, pero bueno, estoy amarrado por la ley. Entonces, claro, chucha, entra en vigencia el artículo 269, y yo, fíjate que no había leído con atención el numeral 1 del 269, claro, la movilización de los trabajadores de la salud ahora y la paralización de un hospital importa la comisión del delito de desorden público, según el proyecto de ley de Vito Caño. Luego, dice el número 2, invadir, ocupar o saquear viviendas, oficinas, establecimientos comerciales, industriales, ocasionales, religiosos o cualquier otro, sean privados, fiscales o municipales. Invadir, ocupar o saquear. La toma. La toma, ¿cierto? Claro, lo increíble que acá, que aquí se pretende sacar el pillo, porque dicen, claro, como lo que ha ocurrido es que en esta revuelta social del último tiempo en este país han ocurrido saqueos tales como me contaba la compañera que aquí se pitearon, que fue algo grande en Antofagasta hace poco, que fue la oficina de Chile, parece. Los Bastos, el Mercurio, no sé qué. Claro. Estos son delitos ya contenidos en nuestro Código Penal, ¿cierto? El robo, por ejemplo, el saquear pudiera constituir un robo con fuerza. El lugar habitado no, ¿cierto? La toma pudiera constituir el delito de usurpación que ya existe desde 100 años. Pero lo que pasa es que acá se le está dando un disvalor y asociado a un supuesto delito que atenta contra el orden de la seguridad pública. Esta es una segunda conducta típica. Este es el catálogo de los. Hasta aquí, todos los que turbemos gravemente la tranquilidad pública somos objeto de persecución penal y arriesgamos una pena de 61 días 540. Hasta aquí. Lo que pretende el gobierno, a través de este proyecto, es darle contenido a este desasosiego, ¿verdad? A este desorden. Ya dijimos en primer lugar, paralizar o interrumpir cualquier servicio público, sea privado, cualquiera. Luego, la ocupación y el saqueo. Tercero, impedir o alterar la libre circulación de las personas o vehículos por puentes, calles, caminos u otros fines, el corte de carretera, el corte de calles. La verdad que para esto no hay que ser abogado, por eso los invito a que hagan la lectura. Es una lectura muy simple, digamos. Cuarto, atentar en contra de la autoridad o sus agentes en los términos del artículo 261-262. O en alguna forma para ir al artículo 416 y demás del Código de Justicia Militar, esto es el maltrato de obra a carabineros. Que aun cuando sea un delito específico también está anunciado en este pretendido proyecto de ley. En quinto lugar dice que serán castigados con esta misma pena de 541 días, 3 años. Quinto, emplear armas de fuego, cortantes o punzantes, artefactos o elementos explosivos, incendiarios o químicos u otras especies capaces de producir daño a las personas o a la propiedad. La verdad que esta es una redundancia, al igual que los saqueos, al igual que las tomas, porque este es un delito específico, contenido tanto en el Código Penal, tanto como en la Ley de Control de Armas Explosivos, y que tiene una pena incluso muy superior. Por lo tanto, este es un blue. Número 6, causar daño a la propiedad ajena, sea pública, municipal o particular. El delito de daño también está contenido en el Código Penal, razón por la cual no tiene ningún fundamento que se tipifique especialmente como un delito distinto a un delito de desorden. Porque claro, lo peligroso es esto, que yo le he dicho, cada uno de los numerales de esta pretendida ley tiene aparejada una pena, ¿cierto? Sin perjuicio que ese mismo hecho, según el intérprete, que puede ser el juez, puede ser constitutivo de 8 delitos a la vez, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, se me viene a la cabeza el delito de daño de una mayor cuantía del 487 tiene una pena de 541 días a 3 años, ¿cierto? Pero en concurso de delito, que es un tecnicismo, entonces ahora el sentenciador, ¿qué puede decir? A fulano, entonces, provocó daño en contexto de la protesta, entonces hay 2 delitos, el del 269 y el de daño, ¿cierto? Por lo tanto, ya no es una pena de 541 días, 3 años, sino que son 2 penas de 541 3 años. Y por lo tanto, si pasáis el límite, podéis no ser
beneficiario o candidato a alguno de la forma de cumplimiento alternativa y digáis preso. Y dice, agrega el pretendido artículo 269, que la pena establecida en el inciso precedente, vale decir lo que ya dijimos, se impondrá sin perjuicio de la que en su caso corresponde aplicar, además de la responsabilidad por su intervención en los daños, incendio, atentado, robo. O sea, esto está refrendando, incluso lo dice el legislador, ni siquiera queda para la interpretación del juez, lo dice la ley. Vale, cometer esos determinados hechos, que son constitutivos de determinados delitos, aparte de la sanción que tiene primitivamente por el delito de daño, usurpación, robo, además se te impondrá otra pena por el delito de solo. Ese es un problema de atenta con los principios básicos del debido proceso. Son hueas corrientes que uno aprende incluso en primer año de Derecho. Cualquier persona de Derecho sabe que el tema de la tipicidad afecta al debido proceso. Hay un problema de afectación del principio de legalidad. Yo creo que la verdad, por eso les digo, muy difícil que este proyecto de ley prospere en los términos que se convierta en ley. Yo espero que los bandidos de la concertación van a votarlo en contra. Espero que los parlamentarios del PC no se van a equivocar esta vez y van a votar por el sí en circunstancias que por el de no. Por eso fue la experiencia de la ley de tabaco. Pero finalmente el camino que le queda a esto es muy largo. Hay un problema de constitucionalidad que deberá resolver el Tribunal Constitucional, y hay un problema también que lo más probable es que nosotros como organismo de derechos humanos, lo más probable es que otro organismo de derechos humanos también, finalmente esto llegue a un organismo internacional, digamos, porque efectivamente acá hay una afectación grave a las normas básicas del debido proceso. O sea, el derecho penal tiene sus límites. Y fíjense lo curioso, y lo compartía con el compa, casi colega, a porta de ser el abogado del profesor de acá de Antofagasta, parecía. Miren lo que dice el mensaje del Código Penal. Esta obra es un descubrimiento de un colega, el Julio Cortés, que es colaborador de la Defensoría Popular y él se define como defensor autónomo, él es de ideas anarquistas. Pero miren lo que dice el mensaje del Código Penal en 1874, lo dijo Federico Razzoli. Como una consecuencia del mantenimiento del orden interior, se hace necesario dictar preceptos para asegurar el completo y perfecto ejercicio de libertades individuales y todos los derechos que especialmente garantiza a cada ciudadano la Carta Fundamental. Pues sin el ejercicio de estos derechos, el orden vendría a ser tiranía y despotismo. Dan ganas de decir, compañero Federico Razzoli. Hace 180 años que dijo que si el ordenamiento jurídico no garantiza el pleno ejercicio de la libertad individual, esto deviene tiranía y despotismo. Entonces, por eso, fíjense que ha sido un argumento que nosotros hemos esbozado en los últimos tiempos en la audiencia, porque efectivamente eso es. O sea, el espíritu del legislador contenido en este proyecto de ley efectivamente deviene en tiranía y despotismo. ¿Y eso quién lo dijo? Federico Razzoli hace 130 años. No lo decimos nosotros los defensores populares. Por lo demás, un argumento para nosotros. ¿Qué más de este? En lo fundamental, las modificaciones que tiene el Código Penal son las que ya señalé. Es peligroso de la perspectiva que aumenta la pena, ¿verdad? Que sigue habiendo un problema de tipicidad serio, grave. ¿Cuál es? Es que finalmente, al final del día, no define la conducta base a ser sancionada por el derecho penal. El derecho penal es de aplicación restringida, es estricto, ¿no? Es de derecho estricto, así se dice, se nos enseña en las escuelas de derecho. Vale decir, no puede ser aplicado por analogía, no puede ser aplicado al voleo. El mejor ejemplo que calza aquí siempre es el delito de homicidio. El delito de homicidio, dice el Código Penal, el que mate a otro, ¿cierto? Y hasta ahí, claro, podemos tener diferencias, pero el que mate a otro constituye homicidio. Hay algunas excepciones que no es homicidio, ¿verdad? Matar en defensa propia, por otro. Pero convengamos, para hacer el ejercicio ahora, el que mate a otro constituye homicidio. Pero luego, ¿qué es lo que es el que provocar desórdenes? Para mí el desorden significa, en algunos casos, no sé, cuando al frente de la casa de mi vieja se ponen 50 canutos a las 9 de la mañana a meter bulla, ¿cierto? Puede ser. O en el Paseo Humada, cuando hay una escandalera del puerto de un buque por expresiones religiosas. Para mí puede ser aquello, ¿cierto? Ahora, para la autoridad y para los poderosos, desorden y desasosiego constituye pararse con una pancarta al frente de la Moneda a protestar. Entonces, por la ausencia de tipicidad de la definición precisa de la conducta a sancionar, efectivamente, este proyecto de ley no debiera prosperar
porque sigue siendo un tipo penal abierto, tan abierto como el que fue dictado en 1975, porque claro, esta definición tan laxa, tan vaga, porque antiguamente decía el que turbare gravemente la tranquilidad pública, hoy día dice el que provocare desórdenes. Sigue habiendo un problema de tipicidad, esto lo dicen abogados de renombre. Nicolás Espejo, tengo la vista un artículo que este hombrón tiene un vasto currículum, lo dice abogado de derecha, el profesor Miguel Soto, que está en la defensa con nosotros, curiosamente, el abogado del caso Bomba también, en circunstancias que ha sido abogado de Mininco, de las forestales, contra los mapuches, bueno, ahora abogado en el caso Bomba, una defensa particular que tiene dinero, uno lo ha acusado para contratarlo, para pagarle todos los millones de pesos que cobra. Entonces, claro, existe como una... Fíjense que, y eso es lo curioso y lo interesante, porque en la comunidad jurídica en general existe consenso de la ilegalidad, de la inconstitucionalidad de este proyecto de ley. Por la doble tipicidad, por la ausencia de tipicidad, y en el fondo porque lo que hace es, apartándose absolutamente del mandato legal y constitucional, es fortalecer el proceso de criminalización de la protesta social y criminalización de la disidencia. Las otras modificaciones que hace, por supuesto que no son cosméticas, pero diría yo que son marginales, en cuanto que establece, por ejemplo, no sé, la posibilidad que si tú eres, o sea, de paso, junto con el fortalecimiento del orden público, según este proyecto de ley, va de la mano y topa en lo fundamental como 3 o 4 posibles delitos que son parte integrante de la protesta social: el desorden público, el porte y tenencia de bombas incendiarias, el maltrato de obra carabinero, ¿cierto? Normalmente es perfectamente posible que cualquiera de esos 3 delitos, si no los 3, se den en el contexto de la protesta social y sobre todo de la lucha callejera, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? El Código Procesal Penal establecía que, según la agenda corta, que ciertos delitos como el homicidio, la violación, no sé qué, no sé cuánto, si se decreta la prisión preventiva, el Ministerio Público puede apelar en el acto y tú no vas a ser liberado, sino que hasta la Corte confirma aquello. Ahora lo que hace este proyecto de ley es que dice que el delito de maltrato de obra carabinero también entra dentro de aquellos delitos que no va a ser permitida la libertad, sino hasta cuando la Corte la confirme. Si te pillaron hoy día y te imputan pegarle un paco y te dejan preso, o sea, te dan la libertad garantía, y el Ministerio Público apela, ten lo que hace por seguro que mañana la Corte te va a dejar preso. Y no va a salir libertad nunca. Entonces, claro, son modificaciones procesales, pero la verdad yo no diría que son cosméticas, pero no es lo sustantivo. Acá lo sustantivo, para no extenderme en forma innecesaria, es que este proyecto de ley, y ahora me convenzo más después de ponerlo por varias veces más, este proyecto de ley, el propósito, y tal cual lo dice textualmente, el propósito es perfeccionar el derecho penal como una herramienta de control social, ¿cierto? A la luz del detalle, que yo los invito a que ustedes lo lean, porque la verdad va a servir para socializar, para conocer de qué estamos hablando, para también transformarnos nosotros en puentes, en conductores, digamos, de esta información, porque yo creo que esta información en ningún caso puede ser abordada solamente desde la perspectiva formal del derecho. La verdad que para esto no hay que ser abogado para comprender incluso con exactitud el concepto que encierra esto. Aquí lo que hay entonces es que hay un proyecto de ley, fue aprobado, haciendo resumen, fue aprobado por la Comisión de Seguridad Pública y Drogas, y entiendo, o sea, no entiendo, el siguiente trámite que debiera ser aprobado en la Cámara de Diputados, y indudablemente esto está en estrecha relación a lo que ya conversaba, exponía la María también. Esto no podemos nosotros dejarlo entregado, yo creo que de hecho no lo estamos dejando entregado a lo que resuelven nuestros legisladores, ¿cierto? La circunstancia de que en febrero, a mitad de febrero, se esté provocando esta reunión aquí, yo creo que es un indicador de que hay tiempos distintos, que los vientos que soplan organizacionales, de convergencia, están dando cuenta de aquello. Yo, a mis 40 añitos, llevaré como 25 guayando en política, no recuerdo que en febrero se hayan producido iniciativas de este tipo. No recuerdo que en febrero se hayan producido protestas masivas como las que se están produciendo en el sur de Chile, como las que se están produciendo en el norte de Chile, como las que se están produciendo en el centro de Santiago. Yo creo que efectivamente este tipo de iniciativa va a ser también la contención para la no aprobación de este proyecto de ley, porque en el fondo también, y probablemente será tarea de cada uno de nosotros, hincharle a nuestros legisladores, ¿verdad? Porque efectivamente, porque hagan una definición concreta de cuál es su parada respecto a este proyecto de ley, porque aquí finalmente esto se va a aprobar por los votos de ellos.
o no se aprueba con los votos de ellos. Razón por la cual la solución no es jurídica, porque por lo demás tampoco podemos esperanzarlo en lo que puede decir el Tribunal Constitucional y tampoco podemos esperanzarlo en lo que digan los organismos internacionales. Los organismos internacionales probablemente al cabo de un par de años, luego de analizar la situación, podrán decir que esto es contrario a los derechos humanos, no sé qué, no sé cuánto, pero como no es vinculante y como ya al cabo de 2 o 3 años no hay 1000 buenos presos en Chile, probablemente no va a tener sentido que lo digan los organismos internacionales, ¿cierto? Pero sí lo que va a tener sentido es que estos espacios de divulgación de lo peligroso que resulta para una sociedad que se dice democrática, para un Estado social democrático de derecho, incluso los jueces así lo dicen. Los jueces dicen que nosotros vivimos en un Estado social democrático de derecho. Y esto efectivamente es contrario a cualquier sociedad que se diga democrática, porque efectivamente lo que hace es la persecución a la disidencia, ¿verdad? Y esta disidencia está expresada en lo que nosotros definimos y reivindicamos. Yo creo que está muy correcto planteado el tema acá, en este encuentro, en una jornada en defensa de la protesta social. Porque finalmente, le gusta o no le gusta a los poderosos, la protesta social es un derecho humano fundamental. Incluso en lo formal está contenido en la otra Biblia que tiene el compañero ahí, que es la Constitución Política de la República. Y lo que resulta más increíble es la Constitución de Pinochet, escrita por Jaime Guzmán. Ellos lo señalaron. Razón por la cual nosotros no tenemos más que utilizar dicha herramienta en términos de lo que se dice formalmente en la academia, empoderarnos de aquello, pero también poder transmitir aquello, en el entendido que esto es yo creo que es una preocupación transversal. Nosotros como defensoría, como defensores populares, ayudamos permanentemente en la defensa, ¿cierto? Y somos también una herramienta de contención en la protesta social, ya por la asistencia en comisaría, ya por la asistencia en tribunales, pero efectivamente acá la tarea que hay respecto a esto, porque si esto se aprueba tal cual está, esto es un muy mal indicador, esto es muy peligroso, Lo que no nos debiera llevar al temor, ¿verdad?, y a la paralización de decir no protesto más porque me van a caer todas las penas del infierno encima, pero sí debe llevarnos a una preocupación que nosotros debemos contribuir a que esto no pueda resultar. Yo quedaría por ahí, compañeros. Muchas gracias. Tenemos unos minutitos todavía, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta de corte aclaratorio. Cristian, ¿alguien más por ahí? ¿La compañera? ¿Alguien más? Sí. ¿Sí? Ahí hay 3 por ahora. Yo quería, Rodrigo, si podías un poco profundizar, y me llamó la atención ese código de conducta que tienen los carabineros. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, cuando te agreden o se da otra circunstancia, uno puede proceder como, por así decirlo, a denunciarlos para que ellos, por ejemplo, tengan algún tipo de reproche o uno le pueda como caducar su posibilidad de ascenso. Me pasó una vez en Santiago que estuve detenido y los pacos que me llevaron estaban copeteados. Yo sentía el olor a vino así, cochera, no sé qué va, pero estaban pasados en trago. Entonces, yo pedí hablar así como de la comisaría que nos tenían con algún superior para comentarle eso, pero en realidad yo desconocía esta figura que uno tiene como para denunciar esos hechos. Entonces, ¿eso lo hace un defensor, lo hace un abogado o lo puede ejecutar uno mismo desde la individualidad? Lo puede hacer cualquiera. Yo gustoso, yo creo que inmediatamente llegando a Santiago, o incluso más tarde podemos hacerlo por teléfono, pedirle a un compañero que envía un correo. Es un simple reclamo. Bueno, la web hoy día permite www.carabinerodechile.cl. Ahí están, ¿verdad? Ahí está el reglamento de disciplina. El reglamento de disciplina establece todas las faltas y dice falta contravenciones, no usar la placa, ¿cierto? El abuso de autoridad y un montón de otras conductas que son faltas para ellos. Y eso debe ser investigado y sancionado conforme a su reglamento de disciplina y en concordancia con su reglamento de sumario. Yo les puedo enviar por la web el reglamento de sumario, el reglamento de disciplina, les puedo mandar modelos de reclamos administrativos, porque por lo demás muchas veces, claro, parece iluso, ¿verdad? Porque denunciante el mismo, ya lo hemos dicho varias veces, lo dijo la María, lo digo yo. Pero se imaginan ustedes, por ejemplo, que si de aquí para adelante, ustedes en buen chileno hablando los tapan de reclamos, ¿cierto? Todos los días, no sé, acá se tiran la prefectura, yo no sé cuál será el pago de mayor rango. ¿Prefectura será? Sí, ¿cierto? Entonces, detuvieron a 10 cabros chicos y le pegaron un reclamo. Y te digo, y después pasa a ser casi un reclamo típico, ¿verdad? Porque los hechos son redactados por cualquier persona. Los hechos ocurrieron el día miércoles 24 a las 20:30 en calle Arturo Prat con Domingo Acuña, ¿cierto? En circunstancias que Juan Pérez, Pedro González, y fueron abordados por un carro policial compuesto por 20 pacos de fuerzas especiales que se bajaron y golpearon brutalmente, y a Juan Pérez le provocaron la dislocación de mandíbula, a estos otros le hicieron
solicitamos que se los investigue. Y le puedes añadir a dicho reclamo que tenemos antecedentes probatorios, tenemos testigos, tenemos imágenes. Entonces solicitamos que se ordene la realización de un sumario administrativo y en consecuencia se sancione aquello. Conforme al reglamento de disciplina, habrá que echarle un vistazo al reglamento, no me acuerdo exactamente ahora, porque eso significa una contravención o falta al Entonces, claro, nosotros creemos que con eso se acorta la impunidad. Porque también, claro, podrá hacer el uso, pero yo creo que no tanto, porque yo me imagino que los pacos de la tercera comisaría de acá Antofagasta se pasarán el rollo, ¿no? Porque si me denunciaron a mí hoy día, chucha, el otro va a decir, probablemente va a tener cuidado antes de pegar el próximo paro, ¿no? Porque sabe que efectivamente puede ser objeto de una denuncia, y si es objeto de una denuncia un sumario, está inhabilitado, está cagado para el ascenso. Entonces es un tema no menor. Yo me comprometo con usted a mandarle, lo pueden buscar en la página de los pagos del reglamento, pero sin perjuicio lo tengo en mi computador, mandarle el reglamento de disciplina, el reglamento sumario y algunos formatos de denuncias de reclamo administrativo. Y eso hay que hacerle un seguimiento porque de repente puede quedar en nada, uno, no sé, lee los derechos del detenido y bueno, uno le dice, oye, ¿por qué me estoy siendo detenido? Y no te lo dicen. Entonces uno ya tiene completa desconfianza en que esas vías como formales, por así decirlo, funcionan. Entonces, quizás será más conveniente acompañar ese reclamo a través de un abogado o algún defensor. Pero mira, no necesariamente, y tú podés plantear en el mismo reclamo que la forma de notificación o de comunicación es la siguiente, a la siguiente dirección electrónica o al siguiente domicilio. Y hoy día también hay otros cuerpos legales que nos permiten a nosotros, o herramientas legales que nos permiten dar esta pelea, porque existe la ley de transparencia, por ejemplo, ¿verdad? Que todos los pagos, todos están obligados en un plazo de 20 días a proporcionarte toda la información. Entonces, claro, tú lo podías amarrar porque se le hacía el reclamo y le ponían una nota aparte, una postdata, este reclamo notifíquenmelo a la siguiente dirección electrónica, o al siguiente teléfono, al siguiente domicilio, ¿cierto? Y se ha pasado un tiempo y no lo hacen, tú en virtud de la ley de transparencia podés acudir a ellos para... La compañera ya. Bueno, ya eran como dos preguntitas, quizás más por el sentido procesal. Con respecto a eso que uno puede realizar, esa presentación que uno puede realizar, ¿hay algún plazo desde que se La falta de la contravención según el reglamento de disciplina prescriben en 6 meses. Y otra consulta, con respecto a lo que usted había nombrado anteriormente en relación a la posibilidad de que haya concursos. Yo sé que muchos acá quizás no pensan muy bien qué son los concursos y a grandes rasgos pudiese usted decirnos qué tipo de concurso sería, acumulación de penas, una bajada. Es que ese tema no está resuelto en el proyecto de ley. El concurso de delito existe el concurso de delito real, ¿cierto? Un tema que tú soy el derecho, ¿sí? Un tecnicismo del derecho. Finalmente puede haber la suma de ambas penas, ¿cierto? O puede haber que se determine el rango o el grado superior del delito más grave. Eso es un tema del sentenciador. Pero, por ejemplo, si hacemos el ejercicio del desorden más el daño, que ambos tienen una pena de presión, reclusión menor en su grado mínimo, de 541 de 3 años, eventualmente, y por lo demás, lo que pasa es que no hay un criterio único, ese es el criterio que da el sentenciador. Entonces, en Iquique pueden condenar por 2 penas de 541, ¿cierto? 2 penas de 541 y en Concepción te pueden condenar a una de 541 o te pueden condenar en el rango superior a la mitad de 541 3 años, ¿me cae? Lo del concurso de delitos no está determinado en este proyecto de ley. Lo que sí, lo peligroso efectivamente es que pudiera darse estos concursos y tal cual lo dice literalmente el artículo 209. Todas estas penas son sin perjuicio de las penas particulares que tienen estas conductas ya determinadas en el Código Penal. ¿Compañero ya? Yo quería, a ver, es que a mí me cabe una duda así bien grande con respecto a eso de la denuncia a los pagos cuando cometen abusos, que igual como que me da la impresión de que puede ser un poco molesto para ellos, pero como, no sé, como haciendo la comparación con una mosca volando alrededor, ¿no? Porque si lo comparamos con ¿cómo era? El cabo segundo, Walter Ramírez, el que mató a Matías Carrilao, que fue condenado a 3 años y un día de pena remitida y todo, y él sigue cumpliendo funciones para los pagos. No. ¿En el SEN? ¿Está? No, después del sumario y después de la condena fue separado. ¿Fue separado? Sí. Con una pena cagona, pues bueno, o sea, tú matas a cualquier persona y te ponen 10 años. Yo lo que tengo entendido, amigos de Coyeco me dicen que él estaba en el SEN. No. Ahora, lo que pasa es que hay un disvalor, porque fíjate, por ejemplo, que esos son delitos especiales, pues bueno.
El Paco, cuando mata a una persona, comete el delito de violencia innecesaria, contenido en el Código de Justicia Militar, artículo 330. ¿Sí? Como que se le pasó la mano. Y, por ejemplo, claro, se le pasó la mano. Y violencia innecesaria con resultado de muerte, no me acuerdo con exactitud, podríamos verlo en la web, tiene una pena que en ningún caso, parece que es presidio de reclusión que va de 3 años en día 10, ¿cierto? Pero, claro, está firmando, sí tiene beneficio, pero existe, matar a un Paco es un delito especial, ¿cierto? El maltrato de obra carabinero con resultado de muerte, del artículo 416 de Constitución. Y esa hueá tiene de 10 años en día perpetua. Entonces, claro, que un Paco te mate, tiene pena de 3 años en día 10. Que tú mates a un Paco, de 10 años en día perpetua. Mismo ejemplo, el otro delito de menor entidad, lesiones, ¿cierto? El Paco, cuando te lesiona, comete el delito de violencia innecesaria con resultado de lesiones. Cuando uno lesiona a un Paco, comete el delito de maltrato de obra carabinero, ambos continúan. Y también hay una simetría con una diferencia increíble. Podríamos hacer probablemente para hacer el ejercicio si queréis de pena, no me acuerdo exactamente las penas. Claro, pero existe esa simetría. Ahora lo que tú decís, claro, por supuesto que puede ser como una mosca dándote vuelta la cabeza, pero te imagináis, ¿te imagináis muchas moscas vueltas la cabeza? Lo que pasa es que, por ejemplo, una vez a mí me llevaron detenido con otro compañero y ahí nos sacaron la chucha, así fue cortita, pero contundente. Y resulta que nosotros no estábamos y ahí ya dijimos, bueno, después la cobraremos todo, pero no, familiares y otras personas no insistieron en que hiciéramos denuncias. Fuimos, creo que, a investigaciones a hacer la denuncia, porque no queríamos ir donde los mismos pagos. La cosa es que después, como a los 3 meses o no sé cuánto, me llegó a la casa un papel que decía que no había antecedentes suficientes para seguir con la investigación. Claro. Y eso será siempre, me imagino, y de ahí, a partir de eso, que uno tiene que seguir insistiendo. Es que, yo creo que esos temas, por eso de lo que decía el eso fue en Punta Arenas, yo soy de allá. Fue el año pasado cuando estaba toda la verdad aplicando lo del gas y todo eso. Entonces, allá mandaron caletas, allá no había fuerzas especiales. Me mandaron de Santiago. Entonces, puta, los jóvenes que nos sacaron la chicha eran de Santiago. Después, yo creo que ese tema es parte del trabajo que está propuesto por la organización de esta jornada, porque probablemente después de este conversatorio que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo, haya que llegar a hacer definiciones concretas de cómo enfrentar la represión, o sea, porque nos sirve de mucho que vengamos aquí no venimos a canutear, a hablar de la ley, del orden, no sé qué, y nos vamos. Se supone que el espíritu y el propósito no solamente de los organizadores, sino que quienes participan de esta iniciativa también, es de hacer ciertas definiciones que digan relación de cómo resguardar derechamente el derecho a la protesta social. Entonces, claro, en primer lugar pasa esto por el reconocimiento de las normas, ¿cierto? Y probablemente hemos ayudado en algo con la exposición que hemos hecho, probablemente no, pero por lo menos hemos dado alguna indicación, algunas recomendaciones. Luego el trabajo que hay para la tarde es para abordar los temas con lo que tú estás señalando. Me da la impresión que en ese orden. Lo apuntamos, ¿no? Acá el compañero, quiero ya vaya. Sí, también respecto de una causa. A mi hermana le pegó un Paco y yo tuve que ir a la Fiscalía Militar, y en la Fiscalía Militar hay una calidad que es de perjudicado, parte perjudicada que hay que hacerse, y la Fiscalía Militar debiera ser como la Fiscalía, debiera ser como el civil porque también persigue delitos, pero la Fiscalía Militar no tiene esta unidad de protección a las víctimas. Existe la Fiscalía Civil. Entonces, yo quería preguntar si tú sabes si existe alguna instancia en esa Fiscalía Militar que haga esta pena. No, definitivamente no. Las fiscalías militares y los procedimientos de las fiscalías militares se rigen inmediatamente igual a cómo era el sistema de enjuiciamiento criminal hasta antes de la reforma procesal penal en Chile. Esto es, antiguamente como funcionaban los juzgados del crimen, así funcionan las fiscalías militares con algunas especialidades pero marginales. Entonces, claro, no hay ni oficina de protección de víctimas ni nada de eso. Es el proceso antiguo. Y claro, y es más engorroso porque no existe la posibilidad de querellarse, sino que solamente soy denunciante, tenéis que pedir que se te declare parte perjudicada y otras más. Pero yo creo que también en eso, y respondiendo probablemente a lo que va a ser parte del trabajo de la tarde, nosotros también podemos ayudar en mandar algunos modelos, ¿verdad?, de denuncia. Existe por un lado la denuncia o la solicitud de reclamo administrativo a la Dirección General de los Pacos, pero por otro lado también existe la denuncia a las fiscalías militares
que es derechamente por la comisión del delito de violencia innecesaria. Rodolfo. Sí, mira, compañero, tú planteas en tu forma algo que recuerdo de la doctora Illanes, la ex doctora de ACE, famosa doctora en Derecho. Ella plantea que Chile no es una república, sino que es una dictadura republicana. Y nos expuso en el juego en Cambridge durante 1 hora y media, hora 40 minutos. Fundamentada gran parte en la forma como es el gobierno de los déspotas. El gobierno de los déspotas que es el individualismo, como muy bien leído usted con respecto a la teoría francesa del siglo XVII y XVIII. Bueno, el punto es que esto nos hace pensar de que nosotros, con estos cambios que se pretenden llevar, esta dictadura republicana, este gobierno que deja a un lado el colectivismo, los dirigentes vecinales estamos medio comprometidos nefastamente, porque esto rompe el esquema que de alguna manera creo que nos plantea la ley de enriquecimiento, que nos rige a los dirigentes vecinales, o sea, nos condena. Me gustaría que ahora, más adelante, ese tópico fuese tomado. O sea, si lo quiere, para reconducir su intervención a la exposición, digamos, y al tema que ahora nos hubo, particularmente lo alcanza de Peter, claro, como uno tiene más en mente que esta revuelta social fundamentalmente ha tenido el componente del movimiento estudiantil, pero esta revuelta social ya es una revuelta, es como la revuelta inminente, digamos. O sea, el tema de educación fue un tema, pero por ejemplo, yo citaba en mi exposición también, el tema de la pelea que han dado los deudores habitacionales es por otro derecho humano fundamental, el derecho humano fundamental a la vivienda, ¿cierto? Y aquí nosotros estamos hablando de otro derecho humano fundamental, que es el derecho humano fundamental a la protesta social, ¿cierto? Y que está contenido formalmente distinto. Pero la posibilidad de la persecución también por qué. O sea, porque yo no conozco la realidad local de acá, pero a propósito de los graves problemas medioambientales que tienen en general, que tiene el norte de Chile, si usted el día de mañana como presidente de la Junta de Vecinos convoca una protesta y logra salir con 1000 viejos para abajo y no sé qué, no sé cuánto, se agarra con los pagos, claro, eventualmente pudiera calzar su conducta, pudieran decir, este viejo incitó, ¿cierto? Déjame leerle perfectamente, pudiera decir, claro, este viejo incitó al desorden. Entonces, claro, pudiera calzar aquella conducta en el delito de desorden público. Por eso digo, esto es extensivo a cualquier movimiento social. O sea, fíjese que incluso en la notación que leí el diario de la mañana, el cabro este que me llamó mucho la atención que lo formalizaran en una comisaría, que el código sí da esa posibilidad, ¿cierto? Pero muy excepcional, muy raro, que el juez se constituye en una comisaría para la formalización. Claro, lo formalizan por el delito de desorden público. Siguen formalizando hasta el día de hoy a gente por este delito que dicen que está caduco. Imagínense, si nos formalizan por un delito que está caduco, si entra en vigencia este otro, esto sería un hecho grave. Y que su extensión y el alcance no solamente es para los dirigentes estudiantiles, o para los dirigentes de los deudores nacionales, para los dirigentes vecinales. Porque claro, efectivamente las realidades locales, diría yo en provincia fundamentalmente, es donde más se expresan las luchas por reivindicaciones de distinto tipo. En la ciudad uno está acostumbrado, en la región metropolitana está acostumbrado a la revuelta estudiantil, ¿cierto? Porque los problemas medioambientales son más focalizados, más particulares, son de menor entidad, si se quiere, ¿verdad? Porque no sé, está en Cerrillo, está el vertedero no sé cuánto, pero hay un par de cosas. Pero ya, por ejemplo, en provincia, los temas locales son de alta envergadura. Y lo más probable es que, por ejemplo, luego de la revuelta social en Chile y de la revuelta estudiantil, en el sur de Chile no es precisamente el tema de educación lo que está, y no es lo que ha puesto la nota para partir este año. Y probablemente esto sea una coincidencia. El año pasado partió también en el sur de Chile, ¿cierto? En febrero del año pasado. Y fue el indicador. Probablemente el sur de Chile está hablando para el país entero y este sea el indicador. Para lo que vaya a pasar no lo sé. Efectivamente el tema estudiantil es el tema que está caliente. Yo lamento que no hayan venido los chicos, los secundarios que conocimos ayer, que yo creo que con ellos hay que ser, y probablemente todos, y no de una perspectiva paternalista, porque yo creo que también hay que favorecer esta autonomía en desarrollo de los chicos. Pero yo creo que si hay algunos sujetos que salieron muy mal parados en el último tiempo son los secundarios. Y los secundarios, en chileno hablando, son los que bailaron con la fea.
Y entonces yo creo que en eso la solidaridad, y no el paternalismo, yo creo que la solidaridad precisamente nos tiene que conducir a eso, bueno, a estrechar lazos con estos chicos, porque claro, la educación fue el tema, fue lo que puso la nota grande, digamos, ¿verdad?, en lo que dice la relación con la revuelta social. Pero en esta revuelta, usted no está ajeno, y le puede caer encima por usted ser el presidente de la Junta de Vecinos, y claro, conforme a esta por eso yo creo que me da la impresión que durante la tarde va a ser la posibilidad de conducir en términos de iniciativa. Ahora sí, la última ahí. Ya. Bueno, va un poco de la mano con el aporte del compañero. Allá en Arica, en el 99, se mató a Daniel Menco. El mismo tema del carabinero, se decía que estaba prestando sus servicios igual en el sur. Pero si uno lograra constatar esto, ¿qué es lo que uno podría hacer para denunciarlo? ¿Qué medidas se pueden hacer o no pasa? Claro. Mira, yo creo, por ejemplo, ahora lo decía la María, se descubrió públicamente, aun cuando ya se sabía, que los pacos involucrados en la muerte de Manuel Gutiérrez están prestando servicio la iglesia, el Conchera y Macaya, se llama nuestro parece, indistintamente en Senco, en la sexta comisaría, no sé cuánto, sí. Claro, eso lo que deja al descubierto es que afortunadamente en Chile, con el advenimiento de la democracia, la ejecución extrajudicial no es un delito tan masivo como lo fue en dictadura, ¿cierto? En dictadura los diputados políticos fueron 1.500 y algo. Esta democracia carga con varios muertos. Daniel Menco, Matías Cachileo, Mendoza Collío, la Claudia López, ¿quién se me olvida? Allen Lemun, Rodrigo Cisterna, sacan carga con hartos muertos. Lo increíble resulta ser, por eso que decía, yo ayer ese encuentro que tuve con la mamá de Matías Cachileo y la Luisa Manuel fue muy loco previo a este encuentro acá. Porque claro, chucha, dije, voy a un tema de represión policial y justo la coincidencia me tocó con ellos. Pues bueno, ayer le mataron 3 hijos y que tienen sentencia acá. Bueno, los pacos fueron condenados en el caso de los Vergara, el paco a 5 y 1, que fue uno solamente condenado a 5 y 1, después de 20 años de proceso. El Matías Cachileo, el paco lo mató 8 años en día y los otros no tienen sentencia. Los otros quedan en la absoluta impunidad. Yo creo que en términos formales, en términos jurídicos, si tú quieres, es muy poco lo que se puede hacer. Sin perjuicio que, claro, nosotros, otros organismos de derechos humanos, pudiéramos denunciar esto ante la comunidad internacional. Probablemente esas denuncias ya existen. Yo creo que lo que se puede hacer no precisamente pasa desde lo formal en los tribunales de justicia, porque los tribunales de justicia no es precisamente donde está la justicia social tiene relación con lo que seamos capaces como pueblo de construir, ¿verdad? Y de transformar, por favor. Si es por hacer querellas, podemos hacerla, ya a esta altura del partido ya no se pone nada, pueden meter. Lo que no le resta valor, a la querella, lo que no le resta valor a la denuncia, ¿cierto? Porque claro, uno como obrero de esta cosa, el oficio es eso, de hacer querellas, hacer denuncias, comparecer, y es lo que vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Porque también, más allá de la disconformidad que tengamos con la distancia que tenemos con el Estado y con las diferencias de fondos que tenemos con el Estado, nos hicimos abogados y de esa perspectiva nosotros ciertamente hemos contribuido y podemos contribuir y ser una herramienta y ser una contención para los luchadores sociales. Lo conversaba ayer con algunos compañeros, muchas veces cuando uno llega a las comisarías y en estas detenciones masivas, a uno va para adentro y, déjenme contarle la intimidad, da como risa para uno, porque se veían, por ejemplo, las viejas de Arda Chile que me quieren caleta, yo las quiero mucho a ellas porque he sido su abogado muchos años. Yo llego a la calle, no, man, me dicen la comisaría, tan contenta, entonces, uno, ¿qué es lo que puede hacer en la comisaría? Salvo ir a darle la mano y decirle, aquí estoy. Me decía una compañera, no sé quién me decía anoche, que eso servía. Claro, a la gente, a los luchadores sociales les sirve cuando está el abogado, ¿verdad? Les sirve por la sola circunstancia porque, claro, etimológicamente hablando, el abogado es el que aboga por otro, ¿cierto? El que hace por otro. Entonces, claro, uno puede hacer tal o cual cosa. Parece que tú lo decías anoche, decías, claro, la presencia del abogado puede servir para que el Paco no se pase tantas películas. Puede servir para eso. Por eso entonces probablemente iba a ser tema a la tarde y el desafío sea construir una herramienta acá, en la ciudad, una herramienta de defensa de lo formal. Entonces aquí el hombre está a puerta a ser abogado, pero necesitamos lo concreto por lo menos un abogado. Con uno partimos. Podemos nosotros proveerlo de la información, ¿verdad? Con la experiencia que tenemos, intercambiar escritos y todo eso. Y podemos también ayudar, en estos tiempos las herramientas, internet y todas esas cosas permiten, ¿verdad?, una comunicación mucho más fluida, digamos. Entonces yo creo que eso más bien son temas de la tarde, más para preocuparnos de la tarde. Le damos un aplauso a Rodrigo.